Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a iniciar esta clase en el programa de capacitación de operadores, judiciales que se lleva a cabo en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín. Este programa, este curso de capacitación se lleva adelante mancomunadamente junto con el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, con el apoyo de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. En esta jornada, agradeciendo la presencia de todas y todos ustedes, vamos a dar tratamiento a todas las cuestiones atinentes al fuero de responsabilidad penal juvenil. En este sentido, es muy grato compartir esta mesa con dos distinguidas y excelentes profesionales como las señoras defensoras oficiales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Martín, la doctora Celeste Souto y la doctora Laura Marco. Es un gusto, es un honor, son personas de gran trayectoria, de mucha experiencia, y lo que quiero destacar, pues este es un fuero muy especial, de eso vamos a hablar a lo largo del transcurso de esta jornada de capacitación, que se vive con mucha pasión, pues tiene que ver con la situación, la vida de nuestros niños y nuestros adolescentes, y se merece también un especial cuidado y sensibilidad en su tratamiento. En este sentido, lo primero que vamos a reseñar, acá con Celeste y con Laura, hemos conversado previo al inicio de esta jornada, que la idea es poder compartir con ustedes, interactuar sobre los principios generales que rigen la materia de las niñas, niños y adolescentes en contacto con la ley penal, con total confianza. Vamos a hacer una presentación que tiene que ver con la normativa aplicable, pero también, sobre todo, desde una faz más humana. El tema lo amerita. Vamos a poder interactuar con nuestras experiencias, con muchas situaciones vividas a lo largo de estos años, a partir de la llegada de la ley que ha sancionado el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Ya las presenté a distinguidas compañeras. Mi nombre es Ramón Bogado Tula, soy juez de Responsabilidad Penal Juvenil, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil número 2 de San Martín. A grosso modo, lo que le voy a compartir es que soy magistrado que tengo intervención en lo que es la etapa de juicio, en la etapa del plenario, los procesos que se tramitan, que se sustancian en relación a jóvenes en contacto con la ley penal. Y como primera cuestión, considero adecuado hacer un breve raconto de lo que ha sido la historia a lo largo de los años de la situación de los jóvenes en contacto con la ley penal. Prefiero hacer un comentario no muy extendido, porque me parece que lo más sustancial para aprovechar este corto tiempo que tenemos, es poder compartir experiencias, sobre todo que son experiencias de vida de los jóvenes sometidos a procesos, de sus familias, de las víctimas de sus familias, y sobre todo poder sacar conclusiones, contestar algunas inquietudes, preguntas que tengan ustedes. En este sentido, podemos decir que los albores de la legislación, y podemos decir también de la política criminal de nuestro país, como en el exterior, no había una clara distinción entre la situación de los niños o adolescentes que cometían un delito y que eran investigados en virtud de ello, con los mayores de edad. Esto desde ya que generaba una situación
totalmente contraria a lo que conocemos hoy como los principios rectores del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que hablan del respeto, debido respeto de la situación de las niñas, niños y adolescentes, de este plus de derechos que se ha consagrado, sujetos de derechos, y ellos tienen toda una amplia gama de derechos que son reconocidos, su especial situación de menores de edad, no solo en relación a las situaciones vividas, en relación al trámite o sustanciación de una causa penal en cual se encuentran imputados, sino también a lo que hace a todo lo concerniente a su vida. Los derechos más esenciales, más trascendentes, como es el derecho a tener una adecuada educación, a poder respetarse en forma plena su dignidad como persona y todo lo que trae aparejado. Esta situación desde ya, como bien señalé, esta falta de distinción entre los imputados mayores y menores de edad, ahí ha aparejado que cuando un joven cometía un delito, y si el magistrado interviniente consideraba que así correspondía, se podía disponer lo que se llamaba su internación en un establecimiento que era el mismo en el cual se encontraban alojados imputados mayores de edad. Esto en la actualidad desde ya constituye una flagrante violación a los derechos de estos jóvenes y a lo largo del tiempo lo que se llamaba el llamado patronato era que un juez considerado pater familia, lo que desarrollaba, lo que se decía el accionar de ese juez era el de un buen padre de familia, decidía en forma discrecional sobre la situación de estos jóvenes, incluso en algunos aspectos que no tenían que ver con la comisión de un evento ilícito. Al principio de este siglo había situaciones en las cuales jóvenes se encontraban en estado de abandono, sobre todo cuando se produjo la llegada de pobladores y ciudadanos desde otras latitudes, especialmente de Europa, donde venían familias huyendo de situaciones bélicas o de situaciones de penurias financieras, llegaban a nuestro país, con lo cual también su situación al principio era bastante precaria y se suscitaba también esta cuestión en que había jóvenes que se encontraban lo que llamaban los magistrados o la sociedad del momento en una especie de situación de abandono, en virtud de lo cual ahí la potestad estatal era de intervenir y disponer alguna serie de medidas a los fines de proteger y preservar a estos niños. Y esto podía ser con alguna intervención intermedia por medio de los estamentos asistenciales y sociales, o incluso cuando se intervenía un magistrado especialista en el fuero, este podría dictar algún tipo de disposiciones que tenían que ver con la vida y llanamente con el lugar a donde ese joven iba a residir. Esto también fue mucho por la proliferación de comentarios, de iniciativas de la sociedad del momento, el advenimiento de muchas de estas asociaciones que lo que querían era preservar a los niños y adolescentes, y a partir de eso peticionaban la intervención del Estado para evitar que estos jóvenes estuviesen y estos niños abandonados y que se encuentren sometidos a situaciones no deseadas, tenían que ver con el juego o otras actividades totalmente reñidas con lo que se consideraba la moral y las buenas costumbres. Esto fue lo que se llamaba
intervención del patronato, se consideraba a los niños y adolescentes objetos de tutela, y voy a avanzar bastante en el tema y después, bueno, vamos a interactuar con Laura y con Celeste, que a partir de que nuestra nación incorporó los tratados internacionales que rigen la materia de los jóvenes en contacto con la ley penal, más aún a partir de la reforma constitucional del año 1994, se incorporó en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, estos tratados. Entonces, normas y tratados supranacionales de gran envergadura en lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, fueron incorporados a nuestra legislación. Y eso también trajo aparejada un cambio sustancial en el tratamiento de los jóvenes en contacto con la ley penal, por cuanto se produjo un sustancial cambio de paradigma y los niños y adolescentes sometidos a proceso dejaron de ser objeto de tutela y pasaron a ser sujetos plenos de derechos. Esto significa el pleno respeto de su dignidad como persona, se debe velar por el pleno ejercicio de los derechos inherentes a esta especial situación, y en esto hay que destacar que los niños y adolescentes cuentan a nivel general, pero específicamente en el proceso penal, con un plus de derechos que lo que importa en la práctica es una preservación integral y plena de sus derechos y garantías procedimentales. Sentado ello, a continuación vamos a hablar de lo que es específicamente nuestra ley especial procedimental. En la provincia de Buenos Aires se sancionó oportunamente la ley 13.928 y más específicamente la ley 13.634, que es la que creó el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En este sentido, como primera medida, se ayornó nuestra legislación especial, un avance sustancial en materia legislativa, la creación del legislador, a los tratados internacionales que rigen la materia, por lo menos en la letra, ¿no? Y esto significó que los antiguos juzgados de menores se transformaban en organismos jurisdiccionales específicos de este fuero y pasaron a convertirse en juzgados de garantías del joven, juzgados de responsabilidad penal juvenil, uno de los cuales actualmente formo parte junto con mis compañeros de trabajo, y atento que en la provincia de Buenos Aires se encuentra en plena vigencia el sistema acusatorio, también se creó las figuras de los fiscales del Fuero Penal Juvenil y los defensores fiscales y las defensoras del Fuero Penal Juvenil, como cargo que ejercen Celeste y Laura. En este sentido, se estableció no solo la creación de estos organismos jurisdiccionales, sino que específicamente se produjo un cambio sustancial en la forma de dar tratamiento a las situaciones de los jóvenes sometidos a proceso. En este sentido, y para recrearles nada más en la práctica lo que sucede, ante el anoticiamiento de la comisión de un hecho delictivo, de un presunto hecho delictivo, la noticia de este hecho, la noticia criminis, se da al Ministerio Público Fiscal actuante y obviamente bajo el contralor de lo que es el juez de garantías o la jueza de garantías del joven. Y luego se inicia la sustanciación, obviamente con un montón de reglas que específicamente Laura va a compartir con ustedes.
Ya adentrándome en una cuestión de fondo, le hice un pequeño pantallazo. Voy a hablar específicamente de lo que sucede en la etapa del debate, del plenario, del juicio, en lo específico. En los juzgados de responsabilidad penal juvenil se decide todo lo que tiene que ver con parte de la determinación si un joven es culpable o no en relación al hecho por el cual se encuentra imputado. Y esta primera etapa se desarrolla luego de la elevación de la causa a juicio. En este sentido, las partes tienen la potestad de evaluar, la Fiscalía y la Defensa, algunos institutos alternativos como el juicio abreviado, la suspensión del juicio a prueba. En todo caso, puede ser una alternativa para ponerla al conocimiento del juez que interviene en el proceso. También dejo aclarado que en virtud de lo establecido en el artículo 27 de la ley 13.634, en determinados delitos que están expresamente señalados en esta norma, sobre todo son delitos considerados más gravosos por nuestra legislación criminal de fondo, se conforma un tribunal de responsabilidad penal juvenil para la sustanciación de dicho proceso. Los juzgados de responsabilidad penal juvenil son unipersonales, tienen un magistrado titular a cargo, pero cuando se debe desarrollar un proceso, un eventual debate por estos hechos, por estos delitos establecidos en el artículo 27 de la ley especial, se debe conformar un tribunal con 3 integrantes del fuero penal juvenil en un primer momento, y es lo que sucede. En este sentido, si hay alguna medida alternativa, el juzgado o tribunal actuante puede considerar admisible dicha propuesta o no, de acuerdo a las circunstancias de cada proceso, y en caso de que las partes decidan que resulta necesario que se desarrolle, se lleve adelante un debate, el mismo también se establece y en el cual, y para destacar como una premisa, que la ley nueva especial estableció que todos los actos procesales, actividades procesales se llevan a cabo, los más trascendentes, con la presencia de los jóvenes sometidos a proceso, con la participación de las partes del proceso, su defensa, sea oficial o particular, en caso de así peticionarlo el joven imputado, y obviamente ante el magistrado actuante. Y acá hago una incorporación que es muy trascendente a la luz de la sanción de la ley de víctimas de la provincia de Buenos Aires. Las víctimas de un delito, sus familiares, si lo consideran pertinente, pueden peticionar ser tenidos como particulares damnificados. Esto haciendo un correlato con el Código Procesal Penal de la Nación y de otras provincias, es análogo a la figura del querellante. Es parte en el proceso. Y a partir de la sanción de la ley de víctimas, también se incorpora la figura de la víctima, propendiendo el legislador a que se garanticen y se presenten todos los derechos inherentes a su especial situación, a ser debidamente notificada, informada de todos los actos procesales trascendentes, de poder participar, de poder emitir opinión previo al dictado de una importante serie de actos procesales para tratar determinados beneficios se puedan propugnar por parte del propio imputado o de su defensa. Y sobre todas las cosas, también se crea un espacio, un ámbito, que es la figura del abogado de la víctima.
Eso también es algo trascendente porque da la posibilidad que a través del Estado se le pueda proveer de la debida asistencia técnica a las víctimas o a sus familiares, sin resultar necesario que era para poder contar con los mismos tengan que hacer algún tipo de erogación pecuniaria. La otra cuestión de la que quiero hablar, que ya con total libertad mis compañeras, no quiero excederme en el tiempo, es sobre un acto procesal muy importante, que es la audiencia a tenor de lo normado por el artículo 4 de la ley 22.278. Una somera enunciación. Primero quiero dejar sentado que la ley 22.78 es la ley nacional que rige desde la década del 80, es un decreto ley que ha sido dictado en la época de facto, desde ya totalmente perimido y desfasado en relación al espíritu de los tratados internacionales que rigen la materia de los jóvenes en contacto con la ley penal. Desde ya hace mucho tiempo, y como integrante del Foro Penal Juvenil de San Martín, es algo que nos genera mucha alegría. Para mí es un orgullo que muchos fiscales, defensores y magistrados de este departamento judicial y de la provincia de Buenos Aires, como de otras queridas provincias de nuestra nación, hemos sido convocados para expresar opinión en el último proyecto de reforma de nuestra ley especial. Es una deuda, realmente tenemos que sancionar una nueva ley especial, es lo que nuestros jóvenes se merecen, y sobre todo para dar tratamiento a principios y propuestas superadoras. De eso también me permito adelantar, porque va a ser muy sustancioso, va a hablar Celeste, iniciativas como la justicia restaurativa, son realmente muchas veces, y les quiero decir también una declaración de principios, cuando se habla de una reforma de la ley, se trata de circunscribir a la misma solamente a una cuestión que tiene que ver cuál es la edad de punibilidad, ¿no? Todos sabemos que hay un arduo debate que genera muchas controversias y contrapuntos, que es el tema de poder definir cuál es la edad, cuáles los jóvenes pueden ser sometidos a proceso. La realidad es que ahora son punibles los jóvenes entre los 16 y 18 años de edad. Más abajo de los 16 años no son punibles, y al cumplir los 18 años interviene la justicia criminal de mayores. Termino hablando del artículo 4 para no extenderme más. El artículo 4 se celebra para decidir una cuestión trascendente para la vida de una joven o de un joven sometido a proceso. En este acto, el magistrado, magistrados, magistradas actuantes o el tribunal actuante van a tomar conocimiento de la exposición que fijen tanto el Ministerio Público Fiscal como las defensas intervinientes sobre la necesidad o no de imponer una pena en relación a los hechos por los cuales el joven ya ha sido declarado culpable. Es muy trascendente este acto. En el mismo lo establece el artículo 4 de la ley 22.78. Se deben considerar distintas cuestiones: la modalidad de los hechos, el tratamiento, el proceso de reflexión que ha llevado al joven sometido a proceso, las características, obviamente, en que se ha producido este proceso de reflexión, y sobre todo se tiene en consideración una cuestión fundamental que se encuentra muy bien definida en el artículo 33 de la ley 13.634, que si el joven, a grosso modo, se lo quiero anunciar, ha podido asumir una función constructiva y responsable para la sociedad, el debido respeto de sus derechos, de los derechos de sus conciudadanos. En este sentido, también
tiene gran trascendencia la impresión personal que tiene el magistrado respecto al joven, porque el Ministerio Público Fiscal postula la imposición o no de una pena, la defensa alega también en ese sentido, y tiene un montón de cuestiones que puede plantear en este acto, y luego de que se expidan ambas partes, hay una parte muy importante, que es cuando el juez le consulta al joven si quiere manifestarse antes que pase a analizar los pedidos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa, y en este sentido la palabra también de los jóvenes, esto en plena preservación del artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el derecho a ser oído, es trascendente. Ahí los jóvenes pueden expresar qué ha pasado en su vida durante la sustanciación de este proceso. Muchas veces se refieren a las causas que los llevaron a encontrarse en esta situación, cuál es su situación familiar, cuáles son sus orígenes, y también muchas veces se expresan en relación a la víctima o las víctimas del delito. En ese sentido, se han podido elaborar alguna reflexión respecto al hecho, un arrepentimiento que también es ponderado. Todas estas cuestiones son trascendentes, y desde ya es un acto procesal, lo podría definir como en muchos casos muy emocionante, porque podemos vivenciar en ese momento todas las sensaciones que se viven. La víctima también puede participar, cuáles son realmente los sentimientos que surgen tanto al imputado como a la víctima. Y después, bueno, magistrados, tenemos este deber y esta gran responsabilidad de poder analizar pormenorizadamente todas las cuestiones que te he señalado, para poder tomar una decisión si es justo, objetivo y criterioso imponer una sanción penal en su caso, o absolver al joven sometido al proceso, y en su caso, si es necesario imponer una pena, también analizar todas las cuestiones que tienen que ver con la intensidad, con la gradación de dicha pena. También quiero decir que en nuestro Código Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires, y a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y especialmente por el trabajo del día a día, los magistrados de nuestro fuero son personas muy comprometidas, muy responsables, y que en lo particular, también de la función que llevamos adelante, tenemos bien claro que somos personas, tenemos sentimientos, somos humanos, buscamos que se cumpla con la legislación penal, no buscamos la venganza por la venganza misma, sino ante la producción de un hecho delictivo, y en caso de ser necesario, que un joven comprenda y se responsabilice por sus actos. Lo más importante es tratar de llegar a tiempo. Hablo de un círculo virtuoso, armonioso, que ante el primer contacto de un joven con el sistema penal, tratar de que desde todos los estamentos y inspectores del Estado podamos actuar para que esa situación pueda encaminarse adecuadamente, y en su defecto, si llega a la fase de un proceso penal, que lo que se busque es generar las condiciones para que ese joven se pueda reinsertar y reintegrar a la sociedad, a su familia, y también pueda comprender que hay otras posibilidades, que hay otra vida. En eso, desde ya tenemos en cuenta que se necesita mucho de la responsabilidad del Estado, ¿no? Y como operadores del sistema judicial no podemos tapar el sol con las manos. Lo único que no vamos a hacer nunca es rendirnos ante determinadas situaciones, y vamos a trabajar para que este círculo armonioso que yo digo es que los jóvenes se reinserten en la sociedad, y con ello contribuir a la paz social, que bajen los índices de reincidencia, y con eso también
traiga aparejado que no haya nuevas víctimas. Este es nuestro norte, y desde el Departamento Judicial de San Martín queremos compartir con todos los operadores de este querido Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, esta experiencia. Muchas gracias por su tiempo y bueno, los dejo acá con las chicas. Bueno, gracias Ramón. Retomando un poco lo que nos decías al comienzo y en cuanto al presente fuero, lo cierto es que hay algo que no puede olvidarse cuando hablamos del fuero penal juvenil, es el principio de especialidad. Este principio no lo podemos olvidar. No lo podemos olvidar, estoy diciendo bien. Tenemos que tener en consideración que los jóvenes que estén sometidos a un proceso penal tienen un plus de derechos en relación a todos los derechos y garantías que tienen los adultos. El proceso penal juvenil no es un proceso de adultos más chiquito o menor. El proceso penal juvenil es una cuestión totalmente diferente. No rigen en este proceso justamente todas las normas del fuero de adultos. De hecho, fuero de adultos no hay una norma como la del artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño que determine que la privación de libertad deba ser el último recurso y por el periodo más breve que proceda. Esta norma, este artículo 37, es lo que nos tiene que hacer ver que no pueden utilizarse en este fuero principios y normas del fuero de adultos, y esto lo establece inclusive el artículo 85 de nuestra propia ley 13634, cuando determina la aplicación, en todo caso, de la ley de ejecución de adultos, pero solo en cuanto no contradiga los principios de esta ley 13634. Tenemos una buena ley que si la utilizamos en términos convencionales, si se cumple el control de convencionalidad, obviamente que vamos a estar resguardando este fuero y la especialidad que lleva implícita. En estos términos, obviamente que es necesaria la especialización, ¿sí? Por eso estamos hoy en este panel y por eso nosotros asimismo digamos, hacemos cursos y especializaciones, porque justamente esto es lo único que va a hacer que esta especialidad se torne operativa en el fuero. ¿Por qué? Porque como nos decía Ramón al principio, muchos de los operadores de este fuero pertenecían al viejo fuero de menores, el fuero del patronato, fuero del decreto ley 10.067 para esta provincia, y también se han incorporado como jueces de responsabilidad penal juvenil o de garantías del joven, jueces que en su momento o pertenecían al fuero de adultos o, digamos, eran funcionarios o empleados del fuero de adultos. Entonces, es muy necesario esta capacitación, esta especialidad que no puede vulnerarse en modo alguno. Y también, como principio general, utilizarse tanto en el periodo de garantías como luego al tiempo de imposición de la pena o del juicio. Lo cierto es que este fuero no está para restablecer derechos vulnerados. Este fuero ya no es más el fuero de menores en que debía condiciones de riesgo moral o material, o el joven estaba abandonado o no tenía contención familiar, tiene que actuar el fuero penal juvenil. Esto ya dejó de ser por imperativo convencional y constitucional. Partiendo de eso, y en lo que hace al aspecto procesal ya de nuestra ley 13634, frente a una denuncia, se da intervención al fiscal. El fiscal del fuero, digamos, no podemos pasar por alto que los actores del proceso en la parte de garantías, digamos, el día de la fecha son el juez de garantías del joven, el fiscal del fuero penal juvenil y el defensor del fuero penal juvenil. En el proceso fuero de responsabilidad penal juvenil en la provincia de Buenos Aires no hay asesor de menores, como si sigue estando en el Código Procesal de Nación o en la Justicia Nacional. Este es un fuero que justamente hace alusión a la especialidad. Entonces, recibida la denuncia, es el fiscal del fuero penal juvenil quien va a decidir si se va a proceder a la detención de este joven o niña, y en base a eso, si dispone su libertad, se notificará de la apertura de causa a su familia, se entregará a la persona responsable. Para el caso de que se disponga su privación de libertad, lo que va a hacer el fiscal del fuero penal juvenil es solicitar la conversión de su aprehensión en detención, para lo cual tiene un término de 12 horas el juez de garantías del joven para disponer esta orden de detención. Dicho esto, entonces, de disponerse la orden de detención por parte del juez de garantías, dispuesta esta orden de detención, tiene el plazo de 5 días
para realizar la audiencia de prisión preventiva. En el término de estos 5 días, que puede prorrogarse por otros 5 días, obviamente de forma fundada, el fiscal tiene que hacerse de las pruebas para que obviamente pueda dictarse esta medida cautelar, esta prisión preventiva, o bien, y además, de alguna manera, se lo somete al joven a la evaluación por parte de lo que es el cuerpo técnico auxiliar, que es la entrevista con un médico, una psicóloga y una trabajadora social, de lo que es el cuerpo técnico. Antes, en el viejo fuero de menores del patronato, este cuerpo técnico dependía del juez de menores. En la actualidad esto no es así, debiera ser un cuerpo técnico objetivo. Y entonces, en esa audiencia del 5.º día, el juez de garantías del joven lo que va a hacer es valorar pruebas que finalmente aporte la fiscalía en relación a la imputación que se le hizo al tiempo de recibirse la declaración indagatoria, como también los resultados de los dictámenes que hagan las peritos del cuerpo técnico, esencial, trabajadora social y psicóloga. Es decir, que si bien estamos ante un fuero de especialidad, un fuero de responsabilidad, seguimos coexistiendo con los dictámenes del cuerpo técnico, y lo cierto es que los jueces de garantías del joven generalmente meritúan y valoran estos informes en relación a cuestiones vinculadas a la contención familiar, las situaciones de riesgo no, el hecho de tener arraigo. Es decir que, de alguna manera, si bien estamos ante un fuero distinto, seguimos, de alguna manera, considerando situaciones del viejo proceso del patronato, de la situación irregular, para resolver sobre la libertad de los jóvenes. A este respecto, existe una norma en el Fuero Penal Juvenil que determina que siempre que exista la posibilidad de una medida alternativa a la libertad, esto es lo que debe prevalecer, ¿sí? Inclusive se sostiene en el artículo 43, inciso cuarto, que cuando digamos, el delito por el cual está imputado haga posible que exista la posibilidad de recaer una condena de ejecución condicional, no debe dictarse la prisión preventiva. La verdad es que si bien está la normativa, si bien esto está adecuado convencionalmente, lo cierto es que no muchas veces, por lo menos los defensores, tenemos la suerte de que lo resuelvan en ese sentido. Pero bueno, seguimos batallando contra esa situación. Entonces, juez de garantía resuelve en el 5.º día, prorrogable por 5 días, si dicta la prisión preventiva. Si dicta esa prisión preventiva, el joven va a ser alojado en uno de los institutos de menores de esta provincia de Buenos Aires, dependiente del organismo de niñez y adolescencia, y para el caso de que obtenga la libertad, en general es una libertad con, obviamente, obligaciones que tienen que ver con asistencia al colegio, a formación, a cursos, talleres, y concurrencia también a lo que se llama centro de referencia o centros territoriales. Estos centros hacen la vez del patronato de liberados que funciona en el ámbito de la justicia de mayor. Entonces, frente a la libertad, el proceso sigue adelante, el fiscal continúa su investigación. Una vez concluida la investigación, el fiscal lo que hace es solicitar la audiencia de elevación a juicio, o bien se puede solicitar una audiencia con el fin, por ejemplo, de solicitar la suspensión del proceso a prueba. En estas dos situaciones, y hay que tener muy en cuenta que a nuestro fuero le rige el principio de oralidad, es decir, todas las situaciones vinculadas a los jóvenes deben resolverse en audiencia oral, y justamente porque esto es lo que permite el cumplimiento del principio de pedagogía o pedagógico del procedimiento, que es lo que le da la posibilidad a los jóvenes de entender qué medida es la que se está adoptando, cuáles son los fundamentos de esa medida, y justamente, si hay obligaciones que cumplir, cuáles son las obligaciones. Como decía entonces, podemos llegar a la elevación a juicio, si se trata de delitos graves, en general, y en lo que hace al Departamento Judicial de San Martín, delitos graves serían aquellos considerados a partir del robo calificado por el uso de arma de fuego apta. Todo aquello que esté por debajo, en general, va a suspensión del proceso a prueba, salvo que haya algún tipo de reiterancia por parte del joven. Y para el caso entonces de estos delitos graves,
Obviamente se hace audiencia de elevación a juicio, la defensa, si tiene, digamos, si puede hacer oposición, si puede pedir el sobreseimiento, lo hace en esa audiencia oral, con presencia del joven, de sus familias, obviamente de las partes, y el juez de garantías es quien resuelve, si eleva la causa a juicio o si dicta el sobreseimiento. También podría suceder que el fiscal, en el término de esta investigación penal preparatoria, pida él mismo el sobreseimiento en función de no estar acreditada la autoría o de inexistencia del hecho o de alguna de las causales del artículo 323 del Código Procesal Penal, o también puede hacer uso de un instituto que es la remisión, que está previsto en el artículo 40, y que, tal como está previsto en nuestra ley procesal, es facultad del fiscal, quien puede en ese momento determinar el cierre de la causa por distintas cuestiones que puede expresar digamos, en su resolución. No necesita, no están, digamos, ligadas a ninguna causal en especial. Puede ser porque es la primera y única causa, por el tipo de delito, pero bueno, es una facultad del fiscal que nos permite la remisión y que obviamente es acorde a toda la normativa constitucional, convencional, y también a lo establecido en la Observación General 24 del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño. Las otras hipótesis son que se suspenda el proceso a prueba, el joven sí cumple con determinadas obligaciones que se disponen en esa audiencia durante el término de un año, en definitiva, cumplidas esas obligaciones, se dispone el cierre del proceso, la extinción de la acción penal, y entonces estas serían, digamos, las instituciones que se utilizan actualmente en el fuero. Pero digamos, no es un dato menor el hecho de que en el artículo 43 de nuestra ley 3634 también se hace alusión a la mediación del conflicto. No se utiliza, por lo menos en lo que se hace a nuestro departamento judicial, en lo que hace a, digamos, a salida alternativa al proceso como tal, porque, digamos, no tenemos consenso por parte de, digamos, los fiscales del fuero. Pero esto está en la ley, y esto además está establecido como principio regente en este fuero penal juvenil en el artículo 33, cuando señala como principios específicos del fuero que el joven debe asumir una actitud constructiva ante la sociedad. Se hace alusión también a la solución de los conflictos y a la participación de la víctima. Por lo que la justicia restaurativa viene dada ya de nuestra ley. El tema es que por ahora tenemos cuestiones administrativas que hacen a la no operatividad. Pero en lo legislativo esto ya está establecido y seguramente Celeste luego va a hacer alguna mención en cuanto a la justicia restaurativa. Por lo que entonces, estas serían las alternativas durante la etapa de garantía, y asimismo esto sería en cuanto a los jóvenes no punibles, los jóvenes entre 16 a 18 años. Para los de menos de 16, que son los no punibles, también se hace audiencia al 5º día, que se puede prorrogar por otros 5 días. Al joven se le dicta una medida de seguridad restrictiva de la libertad. Se cumple, para el caso de que se disponga que esta medida continúe, se cumplen los mismos institutos de menores que los jóvenes sometidos a proceso. Es obligación, en función de lo que establece el artículo 63, por parte del fiscal, el acreditar digamos, la materialidad del hecho, la autoría, la responsabilidad de ese joven o esa niña sometido a un proceso, y una vez cumplida digamos, la investigación, a criterio del fiscal, solicita, en todo caso, o bien el sobreseimiento, ya sea por inexistencia de delito, por no acreditación de autoría, o bien el sobreseimiento, en los términos del inciso 5º, por inimputabilidad en función de lo que establece el artículo 1 de la ley 2278 en cuanto a que entienden acreditado la materialidad de la autoría, pero por encontrarse en una edad por debajo de los 16 años, se encuentran, digamos, amparados por esta causa de inimputabilidad, solicita el sobreseimiento por este inciso 5º. Lo que no quita que a la vez pueda pedir la continuidad de la medida de seguridad. Es lo que hace el Departamento Judicial de San Martín. Esa medida de seguridad, en función de lo que establece el artículo 3 de la ley 2278, puede prolongarse hasta los 18 años. Es decir, que una vez dispuesta la medida de seguridad,
el joven desconoce efectivamente cuándo se va a hacer efectiva, salvo los 18 años. Pensemos en un joven de 14 años que tiene un parámetro hasta prácticamente de 4 años de cumplimiento de una medida de seguridad. Cuando lo cierto es que el artículo 40, inciso 3 de la Convención de los Derechos del Niño establece específicamente que estos jóvenes están por debajo de la edad mínima de punibilidad y que no deberían ser sometidos a proceso penal. Pero esto está establecido o permitido también por lo que establece el artículo 64 de esta ley 3634, cuando sostiene que en casos de extrema gravedad se podrá proceder al dictado de una medida de seguridad. Si atendemos a la nota de elevación del proyecto de la ley 364, los legisladores refirieron que estos casos de extrema gravedad eran los casos de homicidio y violación. Pero lo cierto es que actualmente el propio trámite del fuero derivó en que hasta inclusive pueda haber jóvenes o niñas privadas de libertad en orden a delitos como robo simple o por reiterancia de distintos delitos, inclusive Así que, en conclusión, los no punibles pueden ser privados de libertad bajo, digamos, esta privación de libertad que se denomina medida de seguridad, pero que no, digamos, no es diferente, no se diferencia en nada de la prisión preventiva de los jóvenes entre 16 y 18 y se cumple en los mismos lugares. Y no me quiero olvidar de decir que tanto en el caso de prisión preventiva como de medida de seguridad existe la posibilidad de revisión cada 3 meses de la medida. Para ello se solicitan nuevos informes, ya sea al cuerpo técnico o a los institutos en los cuales estén los jóvenes, y en ese caso se hace la presentación en audiencia y es también el juez o jueza de garantías del joven quien va a resolver esa situación. Por lo supuesto, entonces, lo cierto es que tenemos una buena ley, tenemos lo convencional, pero todavía nos falta un poquito en la práctica. De paso, doy la palabra. Bueno, gracias. Algunas cuestiones, mientras iba escuchando tanto a Ramón como a Laura, varias cosas que se me iban viniendo a la mente y me parece importante resaltar. Por un lado, Laura lo explicó muy bien, la situación que hoy vivimos en ciertos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, donde si bien la normativa está, como explicó Laura, las prácticas a veces no son las deseadas, no son las que convencionalmente corresponden. En este sentido, ella recién daba cuenta de los no punibles, de los niños y de las niñas no punibles, y lo cierto es que en varios departamentos judiciales tenemos varios detenidos no punibles, es decir, no es que es algo que está escrito y que bueno, no, pero ningún chico por debajo de la edad de punibilidad queda con una medida de seguridad. Si bien en algún comienzo del fuero esto era más aislado, es decir, se trataba de niños o de niñas que tenían delitos graves, lo cierto es que luego esto se ha modificado mucho y con el devenir de los años, la medida de seguridad es una herramienta que se viene utilizando también cuando no existe a criterio de los jueces una contención de vida en el domicilio, es decir, se echa como una herramienta que ya se echa a mano como una herramienta absolutamente tutelar, más que en lo que tiene que ver con una medida penal. Me parece importante esto destacar. San Martín es uno de esos departamentos judiciales en los cuales hay varios niños y niñas no punibles detenidos. Si bien quiero en ese punto también hacer mención de que en algún momento, con el comienzo del fuero, y esto comenzó a suceder, se han planteado, incluso la nulidad, bueno, del artículo 64 de la ley 3664, que establece la medida de seguridad como una medida que pueden tomar los jueces cuando se trata de situaciones graves. Se ha planteado la inconstitucionalidad, en las cámaras no nos han hecho lugar, y en alguna oportunidad que uno de los colegas ha llegado a la corte, el tema es que el niño obtuvo, digamos, alcanzó primero los 18 años y ya quedó sin resolverse esa situación. Pero bueno, quería hacer mención a que estas situaciones existen. Siguiendo un poco con lo que dice la normativa, la ley 3634, y lo que acaba de manifestar Laura, llegamos al momento de la elevación a juicio, ¿sí?
en la que, bueno, justamente ahí se va a discutir si hay elementos o no de prueba para que esa causa se eleve a juicio. Eso igual que lo que tiene que ver con el trámite de mayores, no hay una distinción, sí, como siempre, y bien lo dijo Laura, en cada uno de los actos procesales que vamos a llevar adelante en lo que es el Foro Penal Juvenil está atravesado por el principio de especialidad. Siempre la mirada tiene que ser de mínima intervención, siempre tiene que tenerse en cuenta que las medidas privativas de libertad son de último recurso, o debieran al menos ser de último recurso, y como bien dijo Laura, esto, digamos, no se está consiguiendo. Pareciera al revés. La regla es primero la detención y luego la libertad, que es la realidad que estamos viviendo, en vez de que sea al revés, la libertad como regla y las medidas privativas de libertad tomadas solamente de forma excepcional. Entonces, como decía, en esa audiencia oral se va a discutir con la presencia de las partes si existe prueba para elevar la causa a juicio o no. En el caso que no exista prueba, desde ya el juez va a dictar el sobreseimiento, estamos hablando todavía de la etapa de garantía. Si luego el juez resuelve la elevación de la causa a juicio, en ese caso lo que se va a hacer es, en definitiva, elevar, ¿sí?, las actuaciones. Recuerden la clase que vimos al principio de este curso, que tenía que ver con la competencia de los jueces y de los distintos juzgados. Recuerden que en el Foro Penal Juvenil también tenemos jueces de garantías en una primera etapa, la etapa de instrucción y de prueba, hasta la elevación a juicio, y luego de eso la causa se va a elevar o bien a lo que es el juzgado de responsabilidad penal juvenil o al tribunal de responsabilidad penal juvenil, y eso va a depender del delito de que se trate. Porque cuando los delitos son delitos graves, conforme a lo que establece el artículo 27 de la ley 13634, se va a conformar un tribunal, ¿ya? Como para que ustedes tengan una idea, porque se trata de homicidios, tentativa de homicidio, abusos sexuales graves y delitos de magnitud, va a intervenir un tribunal. Es decir, 3 jueces especializados son los que van a resolver, en ese caso, la situación y la causa en sí de estos jóvenes. Para el caso de que se trate de delitos que no están dentro de la nómina taxativa que hace el artículo 27, y que serían delitos más relacionados a lo que tiene que ver delitos contra la propiedad, donde no se ha puesto en riesgo digamos, en definitiva, la vida de una persona, o se ha tomado la vida de una persona, esa clase de delitos, de allí para abajo, son delitos en los que va a intervenir un juzgado de responsabilidad, es decir, un solo juez, ¿sí? Una vez que esto ocurre, es decir, la causa es elevada, ya sea al juzgado de responsabilidad o al tribunal de responsabilidad penal juvenil, lo que van a hacer es, en el término de 48 horas de recibir esa causa, disponer en el plazo de 15 días una audiencia. Esa audiencia es la audiencia del artículo 338 del Código Procesal Penal, ¿sí?, que ustedes conocen y que han venido viendo ya seguramente en la parte del proceso en este curso, en la cual, para resumir un poco las cuestiones, ahí se va a tratar de presentar la prueba que se considera necesaria para llevar adelante un juicio oral, si esta es la decisión ¿sí?, que toma el joven o la joven junto a su defensa, o en su caso, si se llega a un acuerdo de juicio abreviado, que es un instrumento que debo mencionar que, si bien desde el comienzo lo hemos discutido mucho con Laura cuando el foro arrancó, cuando teníamos tantas dudas de saber si sí, si no, si era un instrumento que podía ser para jóvenes o para adolescentes de aplicación, sabemos también que hay mucha crítica alrededor de lo que es el Instituto de Juicio Abreviado, en cuanto a que se dice que no está pensado para personas menores de edad. Lo cierto es que es un instrumento muy utilizado en lo que es este fuero, y esto en razón de que, le digo puntualmente, esto se viene trabajando mucho, pero tiene que ver directamente con el monto de pena que se pide a la hora de estimar pena ya en la elevación a juicio, ¿sí? Frente a los pedidos de pena tan altos, incluso para los abreviados, el devenir y el futuro de ese niño va a ser una condena, seguramente con penas muy altas si se somete a un juicio oral. Todas estas cuestiones son muy conversadas con el joven, con su familia, y siempre los defensores somos respetuosos de la decisión final que toman con los elementos necesarios, es decir, explicándole bien de qué va a ir el juicio, qué es lo que va a pasar en el juicio, qué se puede discutir,
qué alternativas hay que se puedan ganar en ese juicio o no, se toma una decisión en relación a lo que es más beneficioso para ese niño, niña o adolescente que se encuentra en ese momento por atravesar la decisión en definitiva de si finalmente participa de un juicio oral o si prefiere pasar por un juicio abreviado. Como les decía, siempre las penas que se acuerdan en un juicio abreviado son bastante inferiores a las que pueden ocurrir o las que pueden después ser sometidas a consideración del tribunal o del juzgado. Por lo tanto, en muchísimos casos, en múltiples casos, los jóvenes terminan decidiendo que quieren que se imprima su caso en particular el juicio abreviado. Pero eso está, y quiero que esto lo tengan muy en claro porque es de gravedad realmente, entender que al no existir en nuestro país, lamentablemente, una ley nacional que establezca topes de pena para el caso de niños y niñas que pasan por el proceso penal juvenil, las penas de las que estamos hablando en general son las mismas penas que las que tiene un adulto por el mismo delito. Si bien se hace algún tipo de reducción, en algunos casos se hace y en otros casos no se hace. Es decir, el fiscal tiene la libertad de poder, en definitiva, estimar la pena que considera para el caso, pero es muy importante para quienes no son conocedores del fuero que sepan que no existe un tope punitivo para el caso de los niños y niñas y adolescentes que pasan por el proceso penal. En otros países sí los hay y marca este plus de derecho que hacía, o que daba cuenta Laura hace un ratito. En el caso de la República Argentina, al no haberse modificado la ley, bueno, es decir, como decía Ramón al comienzo, que habíamos participado en una discusión o en un proceso en el cual de reforma, lo cierto es que no se llegó a buen puerto y que en definitiva continuamos con las mismas problemáticas que teníamos. Entonces, frente a esta situación, para el caso de que se haga el juicio oral, obviamente el juicio oral va a ser en presencia del niño, también de sus padres, las partes, exactamente igual como se hace en el foro de adultos, pero sí con una salvedad que tiene que estar relacionada con la publicidad. Ustedes saben que en el foro de adultos los juicios son públicos, orales y públicos, no así en el fuero de responsabilidad penal juvenil, que son reservados. Es decir, hay una limitación a la reserva y esto tiene que ver para evitar cualquier tipo de estigmatización sobre los niños, niñas o adolescentes que pasan por un juicio penal. Una vez realizado el juicio o bien el juicio abreviado, los jueces o el tribunal van a dictar una sentencia. Puede ser, como ustedes bien saben, una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. ¿Qué es absolutoria? Bueno, ahí termina la historia, como quien dijera. Pero para el caso en el que se haya considerado autor penalmente responsable al niño o a la niña que ha pasado por el juicio oral o luego de analizar la prueba también para el juicio abreviado, porque esto es muy importante también que ustedes tengan en cuenta que a la hora de resolver el juicio abreviado, más allá de que las partes alcancemos un acuerdo, los jueces vuelven a valorar toda la prueba que hay en la causa para ver si efectivamente pueden dictar una condena o si por el contrario tienen que absolver. ¿Sí? No es que solamente por el acuerdo los jueces homologan y nada más, sino que hay una valoración de las pruebas de la causa para ver esto que les acabo de mencionar. Entonces, una vez realizada esta sentencia, como les decía, el juez puede hacer una declaración, y esta es la primera sentencia que hay en el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, que es la declaración de responsabilidad, para el caso que lo encuentren autor o partícipe de este delito, del delito que se trate, no de este, sino de otro, del delito que se trate. Entonces, una vez que esto sucede, comienza ahí algo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, que los jueces en ese momento no van a resolver en líneas generales, en la mayoría de los departamentos judiciales, porque digamos que hay algo que también siempre decimos, ¿no? Cada departamento judicial en lo que es el fuero penal juvenil no es uniforme, es decir, cada departamento judicial la ley la aplica algunos de una manera, otros de otra, otros más cercanos, otros, bueno. Entonces,
en la mayoría de los departamentos judiciales, en general en los casos que los jóvenes no han cumplido los 18 años de edad, y ahora voy a hablar un poquito de los requisitos del artículo 4 de la ley 2278, que hizo mención al comienzo también Ramón, digamos que en ese punto los jueces van a resolver en relación a, como les decía, a ver si la persona es autora o no del delito, pero no van a resolver en relación a la aplicación de pena. Se va a tener en cuenta si el fiscal estimó una pena determinada en el abreviado, por ejemplo, y se acordó una pena determinada, pero no se impone automáticamente como sí puede suceder en el proceso de los adultos. O lo mismo si se estima una pena en el juicio oral, que a veces ha sucedido que se estima en el juicio oral, a veces no, porque nosotros tenemos una segunda sentencia, si se quiere, por decirlo de alguna manera, que va a ser luego de que digamos, pase un periodo de cesura de juicio. ¿Sí? En este punto, para quienes no son abogados, ¿sí? Tener en cuenta que nosotros a la hora este fuero de imponer pena debe basarse, como bien lo explicó Ramón, en el artículo 4 de la ley 22.278, que es un decreto ley de la dictadura, que es en definitiva el que establece cómo, digamos, o cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de aplicar o no sanción penal o pena. ¿Sí? Hay 3 requisitos que son muy importantes que establece el artículo 4 y que, en definitiva, también digo esto tiene que ser analizado luego, como les decía recién, de haber habido un tiempo, un espacio de tiempo, una cesura de juicio para poder evaluar el proceso que ha venido realizando este joven o esta joven. Como le decía, el artículo 4 establece una serie de requisitos, sin los cuales no se va a poder realizar la audiencia de imposición o no de pena, o de absolución de pena, si se quiere. Una de ellas es que se haya declarado o haya sido declarada la responsabilidad penal del joven o de la joven que se trate, ¿sí? Conforme las normas procesales que venimos mencionando. Además, que hayan cumplido los 18 años de edad, es decir, que por más que yo el delito lo haya cometido a los 16 años, haya tenido el juicio a los 17, la pena nunca, por lo pronto, por lo que surge el decreto ley, va a poderse imponer hasta que yo no tenga más de los 18 años de edad. Y a ese requisito, además, le vamos a sumar que tiene que haber sido sometido el niño o la niña a un periodo de tratamiento tutelar no inferior al año, de acuerdo a lo que establece la ley. Acá una cuestión importante a resaltar es la siguiente. También al comienzo del fuero, y después, bueno, eso quedó zanjado claramente, se establece, hay una discusión de qué se trata cuando uno habla de tratamiento tutelar no inferior a un año. ¿Qué estamos hablando? ¿Que el niño o la niña tiene que estar detenido durante ese tiempo? No. Quiere decir que desde el comienzo de la causa, es decir, desde el hecho hasta el momento en el que se realice esta audiencia de artículo 4, debe haber transcurrido un año, y se habla de un tratamiento tutelar porque en general los jueces siempre toman medidas durante este tiempo en que la causa se abre. Como dijo Laura, puede haber no solamente medidas que tienen que ver con la privación de libertad, sino también medidas que hacen a asistir al colegio, a determinadas obligaciones de cursos, talleres y demás, y entonces todo eso se va a tener en cuenta a la hora de poder evaluar, que el juez tenga las herramientas para poder evaluar si en el caso concreto es necesario imponer pena o, si por el contrario, lo que corresponde es la absolución de pena. Una cosa que también me parece relevante que tengan en cuenta, como les decía, es que el decreto ley 2278 que fue creado en el año 1980, es decir, 14 años antes de la modificación del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Recuerden que eso fue en el año 1994, que instaura el modelo acusatorio, y 28 años antes, fíjense ustedes, de la vigencia de la ley 1374, que es la que nosotros estamos haciendo mención, que es la ley de responsabilidad penal juvenil. Es decir, que esto resulta bastante relevante, ya que al momento de la sanción del decreto ley, como les decía, no existía en el ámbito de la justicia penal de niños y niños, niñas y adolescentes, ni la figura del fiscal, ni la figura del defensor, ¿sí? Sino que nosotros teníamos
como bien mencionó, creo que Laura y Ramón también hizo una mención, teníamos un juez, que era el juez de menores, el conocido juez de menores, que reunía todas las facultades. Era el órgano acusador, era quien resolvía, era el órgano de juicio y de ejecución. Fíjense ustedes que en esa dinámica es que se sanciona este decreto ley. Es por eso que es importante lo que trajo también, bueno, la ley 3634, como bien dijo Laura, una ley de la provincia de Buenos Aires muy buena, ¿sí? Con algunas cuestiones que obviamente siempre uno puede reparar como errores por ahí desde el punto de vista que nosotros siempre llevamos adelante, está vinculado más que nada a los niños no punibles, pero que es una ley que vino por suerte a establecer las distintas partes que deben intervenir en un proceso penal juvenil, los órganos de defensa sobre todo, que son sumamente importantes, y también la figura de un juez, como es el que tiene hoy por hoy la ley 13634, que se encarga solamente de juzgar, es decir, no es parte, no va a estar resolviendo ni aportando pruebas ni haciendo la prueba como era lo que sucedía antes de esta ley. Por eso, al momento de analizar, como les decía, los postulados del artículo 4, es muy importante también tener en cuenta lo que dicen las partes. Ramón hizo una mención que dijo, bueno, cuando se analiza la imposición o no de pena, las partes vienen a la audiencia, el fiscal en la mayoría de los casos, hoy por hoy diría, en el departamento judicial, en todos los casos, el fiscal pide pena, pero hago la aclaración porque va a haber personas de otros departamentos judiciales que van a decir, no es así en mi departamento judicial, y lo conocemos y sabemos que no es así, pero en este departamento judicial es así, en todas las causas se piden pena, esté el joven detenido o no esté detenido, y los defensores, por supuesto, que piden, como siempre, la no imposición de pena. Entonces, los jueces van a resolver, ¿sí? En este caso, esta posibilidad. Pero para resolver esto, como bien explicó Ramón y como bien lo hace en su juzgado, se va a evaluar qué cosa, la necesidad de imposición de pena. El único motivo que existe legalmente para imponer pena a un niño o niña, o en este caso ya con 18 años podemos hablar de un adolescente o de un joven, es siempre que exista una necesidad real de imposición de pena. Si esa necesidad no es tal, o si los fines del fuero se han cumplido, porque esto es lo que hay que evaluar, ¿sí? Si los fines que persigue este fuero de responsabilidad penal juvenil se han cumplido, no debe imponerse pena, ¿sí? Esto es no solamente por mandato convencional, sino además porque la propia Corte lo ha establecido de esa manera en diferentes fallos que ustedes conocen. Generalmente siempre se nombra Maldonado, Mendoza, pero digo, me parece que esto es fundamental. El juez debe evaluar si es necesario aplicar pena o no. En el caso que no lo sea y que hayan alcanzado los fines del fuero, Laura los mencionó, que era que los jóvenes alcancen una función constructiva en la sociedad. Es decir, si nosotros estamos frente a un joven que ha cometido un delito, que muchas veces puede ser un delito grave o muy grave, pero que durante este tiempo de cesura de juicio ha podido demostrar que ha cumplido en definitiva con aquello que se le ha impuesto, que ha podido evolucionar, que ha tenido, bueno, muchas veces se habla de que si subjetivamente, si hubo arrepentimiento, es decir, se hablan de muchas cosas que se le exige, sí, a un niño, a un adolescente, si se quiere, o a una persona que cometió un delito cuando era menor de edad, que sin embargo no se le exige a un adulto, ¿sí? A un adulto se le impone la pena, cumplió el plazo, está en plazo de condicional, bueno, listo, se evalúa si se portó bien y nada más, y sale o no sale en libertad de acuerdo al criterio. En el caso del fuero penal juvenil, fíjense ustedes, como este plus de derechos que mencionamos, muchas veces también les juega en contra. ¿Por qué? Porque se evalúa a la familia, si la familia es contenedora, si los padres trabajan, si van a poder acompañarlo a tal lugar o no. Se evalúa si se arrepiente o no se arrepiente, cosa que no es ningún requisito dado por la ley. La ley no habla de arrepentimiento. La ley habla de esto que yo les digo, de alcanzar fines que tengan que ver con que sea una persona de bien, que es sin lugar a dudas lo que todos los operadores del sistema buscamos y perseguimos, algunos de una manera y otros con otra, de otra, pero digamos que este es los fines que perseguimos, por lo menos desde
desde este fuero. Entonces, como les decía, el juez va a poder, en la audiencia del artículo 4 de la ley 2278, luego de escuchar al fiscal, de escuchar al defensor, de escuchar al niño, en el caso ahora en los que también participa la víctima, esto como bien avanzó Ramón, fíjense ustedes cómo la ley de víctimas impacta dentro de lo que es el fuero penal juvenil, donde desde el primer momento se invita a la víctima a participar de cada una de las audiencias, ¿sí? Que se lleven adelante y de ser escuchado. Entonces, también en la audiencia del artículo 4 se viene citando a la víctima. Yo como defensa o como defensora podría hacer algún cuestionamiento, hoy no es el día ni es la charla adecuada en relación a alguna de las participaciones, pero sí entiendo que, dada esta posibilidad, la víctima se escuchará también en la audiencia del artículo 4 y luego el juez o tribunal va a resolver si impone la pena. Fíjense ustedes que la ley 2278 también le da la posibilidad de que la pena se reduzca a la tentativa o conforme las normas de la tentativa, o sea que puede el juez o el tribunal imponer la pena tal cual fue acordada en el abreviado o la que fue pedida por el fiscal, puede reducir la pena pedida por el fiscal o la acordada por el abreviado, o puede directamente no imponer pena y hacer una absolución de pena. Esas tres cosas puede hacer el juez especializado, ¿sí? El juez de responsabilidad o el tribunal de responsabilidad penal. Entonces, claramente sí, lo absolven de pena, la causa se cierra, como yo les decía en la otra etapa de absolución de juicio. En este caso se puede absolver de pena. Si se le impone una pena, el joven o a la joven podrá ser una pena que sea de privación de libertad o en la cual la pena se cumpla estando en libertad, que es otra posibilidad que tienen los adolescentes y los jóvenes en este foro de responsabilidad penal juvenil, de poder, ¿sí?, cumplir la pena en libertad. ¿Sí? ¿Con qué? Cumpliendo con algunas obligaciones, ¿sí?, con controles no solamente del centro de referencia, sino también en muchos de los casos los jueces resuelven que asistan de manera regular a lo que es el juzgado y controlar que la persona o se encuentre trabajando o esté estudiando, haga tratamiento psicológico y se va de alguna manera acreditando, ¿sí?, el cumplimiento de esa pena, pero estando en libertad. Si el joven o la joven quedan con una medida privativa de libertad, estas medidas pueden ser revisadas, ¿sí? También obviamente puede ser revisada la pena, ¿sí?, el cumplimiento de la pena. A veces cuando en el transcurso del cumplimiento de pena, estando detenida una persona o no, se entiende que ha alcanzado los fines que persigue el fuero. Esto es, a ver, como para que ustedes tengan una idea, tienen que ponerse en mente que los fines que persigue el fuero penal juvenil y para imponer una pena es ese cumplimiento que te estoy diciendo. No es lo mismo que en el proceso de adultos. Por eso cuando Laura hacía referencia con mucha razón a cuando hablamos del fuero, y bueno, muchas veces el fuero penal juvenil dice, bueno, un fuero es un fuerito más chiquito o es un fuero. No, estamos hablando de un fuero distinto al fuero penal. Es un fuero penal, pero totalmente distinto, es otro fuero. Entonces, acá lo importante es alcanzar los fines que se persigue, que persiguió el legislador a establecer estas normas, pero también cuando Argentina en definitiva ratifica la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, estos principios que son los que surgen de allí son los que deben cumplirse y entonces por eso es necesaria que las revisiones, no solamente de las medidas que privan de libertad, que la etapa de garantía son cada 3 meses, pero en la etapa que no es de garantías, en la etapa de juicio o de ejecución de pena, también debe darse porque siempre es necesario saber si en realidad es necesaria la continuidad de una medida privativa de libertad, teniendo en cuenta que siempre el principio no es para la primera etapa, siempre y durante todo el proceso penal juvenil, las medidas privativas de libertad son de último recurso y deben durar el menor tiempo posible. Entonces, se puede revisar la pena claramente y se puede revisar también la medida privativa de libertad. Entonces, más allá luego de la posibilidad que claramente tienen los niños, niñas, adolescentes y los jóvenes de, alcanzados los plazos para una libertad asistida, que ahora había un punto y aparte, y alcanzados los plazos para una libertad condicional,
también tienen, ¿no? Claramente. En cuanto al tema de la libertad asistida, nosotros ahí hago un puntito porque la ley 1374 establece puntualmente que en el artículo 79 que los jóvenes van a poder tener, van a ser acreedores de la libertad asistida durante el cumplimiento de pena. No establece plazo alguno, entonces aquí se da otra cuestión. En el caso tanto de Ramón como también de otros de los jueces, entienden que cuando uno hace una revisión digamos, en definitiva, de cumplimiento de medidas, ¿sí? Una revisión de la medida privativa de libertad, nosotros pedimos esta revisión y esta libertad en términos de libertad asistida, ¿sí? Por el contrario, les cuento, para que tengan una idea más o menos de la práctica o de la dinámica que se suele dar, la Fiscalía de Ejecución entiende que si no están cumplidos los plazos de la Ley de Ejecución Penal de Adultos, no se puede pedir ninguna revisión. Y esto es materia de discusión. Hemos tenido fallos de la casación que han sido favorables y han entendido que exactamente, siendo que el 79 de nuestra ley no establece un plazo, no hay inconveniente para poder pedir esta revisión en cualquier momento de la ejecución de la pena. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que es muy importante ponerse en mente que esta ley es especial, pero porque también son especiales los sujetos de derecho a los que nos estamos refiriendo y también son especiales cada una de las personas que trabajan en el fuero. Tiene que tener una especialidad y como Ramón también habló, también desde lo sentimental, entiendo que es necesario para quienes trabajan en el fuero de responsabilidad penal juvenil como requisito en definitiva, por lo menos tener empatía con los niños, niñas y adolescentes con los que nos encontramos trabajando cada día. Esto es fundamental y esa empatía uno puede lograrla más allá de lo ideológico con preparación académica, ¿sí? Entonces es muy importante, como dijo Laura, que si una persona va a trabajar en el fuero de responsabilidad penal juvenil, además de saber de derecho penal, es fantástico y es lo que también hay que saber, hay que tener todo lo otro. ¿Sí? Hay un montón de cuestiones que hacen exclusivamente el tratamiento de niños, niñas y adolescentes, que esto es sumamente necesario porque si no después se ven las falencias, en definitiva, que las sufren los propios niños y niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires en este caso. Entonces, me parece que esto es fundamental. Hay que ser responsable también con la preparación que cada uno de los operadores del sistema debe tener al trabajar con este grupo de niños, que por lo demás, como ustedes bien saben, justamente en la gran mayoría se trata de niños, niñas que tienen vulnerados todos sus derechos o la gran mayoría de los derechos que ustedes se puedan imaginar los tienen vulnerados. Con lo cual, no estamos hablando solamente de cuestiones que hacen digamos, a la letra de la ley, sino que también creo yo que más allá de que lo que hoy estamos aplicando es una ley penal y que, digamos, el sistema tutelar, digamos, hay que dejarlo de lado. Esto ha costado mucho. Yo creo que, no sé si Laura y Ramón coinciden, yo creo que al comienzo del fuero, digamos, se pudo correr bastante más el velo de lo tutelar dentro del fuero y que con el devenir de los años esto se fue modificando y vuelto otra vez a la mirada tutelar que se venía teniendo desde los juzgados de menores de antes, ¿no? Desde las asesorías, y Laura y yo, que somos bastante grandes, pero no solamente de edad, sino habíamos trabajado, ella es más grande que yo igual, pero que habíamos trabajado ya en el viejo sistema, en una asesoría especializada en menores. Entonces uno veía cómo de repente todas las cuestiones que hacían a lo tutelar estrictamente muchas veces eran directamente las que determinaban la detención o no de una persona. Bueno, esto que esta ley vino a sacar, que todos estábamos muy contentos, bueno, estamos viendo que estos resabios están volviendo y se están instalando. Es decir, que delitos que son escarcelables, los niños continúan detenidos porque no tienen una familia contenedora. Entonces, esto creo yo que es muy importante y hay que solucionarlo. ¿Sí? Entendemos que existen herramientas que lo puedan hacer sin que sea el derecho penal justamente quien venga a solucionar los problemas de política pública por un lado y de derechos vulnerados. Entonces,
Si la persona, como les decía, queda detenida, privada de su libertad, va a contar con esta posibilidad de revisión permanente, tanto de pena como de la medida en sí que lo está privando de libertad. Recuerden también que claramente, tanto de la sentencia como de cada una de la prisión preventiva y de la sentencia de pena, cada niño, niña y joven tiene un recurso, ¿sí? Los recursos que ustedes ya conocen o que han venido viendo también en el foro de adultos también están. Tenemos por un lado el recurso de apelación, de casación, y podemos llegar hasta la corte en los casos que son necesarios, ¿sí? Entonces, digo, esto también tiene la posibilidad de recurrir. Cada una de las medidas que toman los jueces pueden ser materia de recurso. Para no extenderme, sí. Sí, exactamente. También los no punibles, si se le dispone una medida de seguridad, se puede recurrir esa medida, como lo dice el ONU. Bueno, ahí más o menos para que ustedes tengan un pantallazo más o menos del proceso, sí, en cuanto al tema de lo que mencionaban ambos antes de las prácticas restaurativas. Bueno, es largo el tema y es de discusión. Contarles que en algunos departamentos judiciales se trabaja en lo que son prácticas o justicia restaurativa. Esto es tanto con la víctima como con los niños o las niñas que participan de este proceso. En el caso de San Martín puntualmente hay un espacio de prácticas restaurativas que tiene la Fiscalía digamos, general a cargo, pero que en general en el caso de los niños y niñas digamos, llevan casos que tienen que ver o que estaban destinados al archivo, que se trataban de delitos muy leves, ¿sí? Entonces, esos casos que por ahí para trabajar más que nada también en prevención son los que se encuentran trabajando con un convenio que han realizado con el Colegio de Abogados de San Martín conjuntamente con el municipio de San Martín, pero que solamente ingresan chicos o chicas digamos, de lo que es el municipio de San Martín, que tengan domicilio dentro del municipio. Quedan afuera todos los demás. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de este departamento judicial, nosotros tenemos 3 de Febrero, José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas, ¿sí? Entonces, bueno, todos ellos quedan afuera de esta posibilidad. Y también lo cierto es que, lamentablemente, esto no se ha ido ampliando, ¿sí? Nuestro deseo es realmente, hemos trabajado mucho los años anteriores también desde esta Asociación de Magistrados con el fin de lograr de alguna manera convencer y de explicar en definitiva los beneficios que tienen los procesos restaurativos en el caso de niñas, niños y adolescentes y de las víctimas también, ¿sí? Que esto por ahí digamos, no pueden verlo algunos de los operadores del sistema, lamentablemente, donde no pueden ver que para la víctima también es algo muy beneficioso y que en definitiva se le debe dar la oportunidad de poder pasar por estas instancias restaurativas que lo único que persiguen es la paz, ¿sí? Y que son medidas, no solamente muchas veces la paz en el barrio, ¿sí? Recuerden ustedes que en el Foro Penal Juvenil hay bastantes delitos que están vinculados a peleas entre grupos del mismo barrio, peleas entre vecinos. Entonces, esto contribuye directamente a lograr la pacificación social. De ninguna manera se busca la impunidad. Digo esto, 2 minutos ya terminamos, pero esto me parece también muy importante. Generalmente el argumento para denegar medidas que tienen que ver o prácticas que tienen que ver con lo restaurativo, es este temor de que, uy, no pase nada, no, bueno, entonces que no le vamos a hacer nada a este chico no va a cumplir nada porque pasa por un proceso restaurativo. Error. Por lo pronto, en San Martín nosotros hemos tenido varias experiencias en lo que es restaurativas con delitos graves, pese a lo que todo el mundo cree, que hay que hacerlo solo con delitos mínimos, con delitos que, bueno, muy chiquitos, que no tengan pena muy alta. Se ha trabajado muy bien y hemos tenido, por suerte, un nivel de no vuelta al delito bastante importante. Entonces, esto es la muestra de lo que provocan las prácticas restaurativas que pueden realizarse tanto con el imputado con la víctima o con la víctima sola o con el imputado solo, ¿sí? Existen casos de subrogación de imputado o de subrogación de víctima.
pero en definitiva lo que quería decir es que esta vinculación que se hace directamente con la impunidad no es real. No es real porque fíjense ustedes que en el caso de San Martín, por ejemplo, con las prácticas que nosotros hemos tenido, eso no genera que los jueces no impongan la pena. Eso genera justamente una cuestión más que tiene que ver con, es decir, lo que les quiero decir es, si un chico pasa hoy por San Martín por un proceso restaurativo positivo y lo termina, no es que sea, bueno, terminó, entonces no se le impone pena, entonces él termina el juicio, termina el proceso penal. No es así, ¿sí? Es una cosa más que se suma justamente para que ese chico alcance los fines que persigue el proceso penal juvenil, que es que sea una persona de bien el día de mañana, que ellos también comprendan que dificultades tenemos todos, dificultades, falencias, pero que en definitiva pueden ser también personas con una vida constructiva para la sociedad, para ellos mismos y para sus familias, y para la sociedad y el grupo en el que ellos se mueven. Por eso, desde aquí nosotros estamos convencidos, ¿sí?, de que las prácticas restaurativas es una herramienta que ha venido, que es legal y que además es necesaria de aplicar, sobre todo en este fuero. Cuantos menos jóvenes tengamos dentro del fuero penal juvenil, menos adultos van a tener en el sistema de adultos. Si el sistema penal juvenil funciona bien, si las herramientas de las prácticas restaurativas funcionan bien, seguramente no van a tener un detenido el día de mañana, un detenido más en el fuero de adultos. Por eso es importante que avancemos con estas técnicas. No sé si quedó algo, creo que Ramón tiene una invitación importante para hacerles. Primero, agradecerles a todos su participación, que es realmente destacable, loable. El deseo de ustedes de capacitarse, de especializarse. Siempre decimos que en la vida cada uno construye un camino y tenemos bien claro que en estas circunstancias cada uno de nosotros tenemos también plena conciencia que quienes integramos el Poder Judicial somos parte de la sociedad. Compartimos alegrías, anhelos, pero también dolores, angustias, y quiero destacar el compromiso ferviente y el espíritu de servicio de cada uno de los operadores del sistema judicial. Mucho más a los estamentos del escalafón administrativo que muchas veces dan un ejemplo de cómo se debe tratar al ciudadano. Nosotros somos servidores públicos, tenemos una mayor responsabilidad. En lo personal siempre digo que tengo bien claro que mi sueldo se produce a través de un trabajo realmente que es un honor haber sido elegido para ejercer esta función, pero mi sueldo lo pagan todos ustedes, todos los vecinos, todos los conciudadanos. Eso genera una mayor responsabilidad. Y por eso digo que cada uno de los operadores son importantes. Quiero hacer un especial reconocimiento a todos los que integramos el Poder Judicial en cada una de sus funciones, destacar a los empleados administrativos, a de cada uno de los integrantes de las dependencias de corte del Ministerio Público. Acá tenemos a integrantes del Ministerio Público Fiscal que hacen un trabajo técnico, reconocerlo, de excelencia. Rodrigo hoy presente y cada uno de sus compañeros. También destacar acá a los trabajadores de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín, que entregan horas de su vida para que ustedes puedan tener un elemento más para seguir avanzando en este camino tan loable que es ser parte de una justicia justa y equitativa. Primero también destacar que ha sido muy grato, un honor compartir este panel con personas de tan altos valores, como Celeste, Laura, muy apasionada por su trabajo. Realmente
no les es indiferente el dolor de la gente. Y el respeto, nosotros nos manejamos con respeto, respeto hacia los imputados de su familia, pero también respeto hacia las víctimas y sus familias. Todos merecen respeto. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro norte, conseguir que cada vez haya menos jóvenes que transiten por el proceso penal juvenil, un compromiso militante para muchas de las causas. Yo lo hago a título personal en cada acto público. Nuestro principal flagelo y enemigo es el narcotráfico, los miserables que lucran con la vida de nuestros niños y adolescentes. Cada uno de nosotros no podemos mirar para el costado, no solo los estamentos institucionales, sino cada uno de nosotros en el seno de nuestras familias. Estar cerca de nuestros hijos, que nos vean presentes. La vida es una, hay que capacitarse, especializarse, tratar de progresar en la vida, no olvidarse de lo esencial, que es la familia, y estar con ellos. Así también protegemos a nuestros chicos, los sacamos de las calles, no los queremos en las esquinas sometidos a estos peligros, los queremos en la escuela, los queremos en los clubes de barrio, haciendo deportes. Y es verdad lo que decía Celeste, cada chico que sacamos de la senda del delito es un triunfo extraordinario y emocionante. Para eso trabajamos. Como último, también destacar, como bien dijo, este fuero es un fuero excepcional, extraordinario. Sé que muchos de ustedes lo conocen no muy profundamente, vale la pena estudiar en muchos programas, diplomaturas, a los cuales se quieren incorporar. Es muy humilde y Celeste, trabaja en una universidad en San Isidro, realmente la recomiendo que lo hagan, que vean la posibilidad, y muchas universidades, y acá en esta casa, la Asociación de Magistrados y Funcionarios San Martín, siempre va a estar a disposición de cada uno de ustedes para poder compartir experiencias y sobre todo el saber. A los chicos muchas veces les digo que el saber da la libertad. Estudiar, comprender, muchos de estos chicos no saben leer y escribir, no están alfabetizados y merecen por lo menos esa oportunidad. Y también lo último que quiero decir es que no compartimos para nada la pretensa estigmatización de que el ser humilde es sinónimo de delito. Los humildes son el sector más importante, más trascendente de nuestra sociedad. Son el motor de nuestra nación. Así que para ellos el mayor de los respetos, y como bien dijimos, ese respeto se transmite también a las víctimas y a sus familias. Que también tengan en cuenta que son importantes para nosotros. Hay que mirar a los ojos siempre de frente. Eso no solo es respeto, sino es reconocer la dignidad de las personas. Y lo último, una invitación muy especial, el día jueves y el día viernes, esta semana, 25 y 26 de agosto de 2022, a partir de las 10 horas, ambos días, se va a desarrollar, con mucho orgullo lo decimos, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín, el 5º Precongreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, de ámbito que nos convoca por 5º año consecutivo. Es una invitación desde distintos operadores del Poder Judicial, de las organizaciones de la sociedad civil, de distintos municipios de nuestro departamento judicial y académicos, solo de nuestro país y de distintas provincias, sino también del exterior, y nos congregamos acá en esta sede, la Asociación de Magistrados, para hablar de todas las cuestiones trascendentes que hacen con nuestros niños y adolescentes y con nuestras familias. La invitación es para todos, pueden tomar conocimiento del enlace que se realiza a través del Instituto de Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el sitio de actividades académicas, como 5º Precongreso Latinoamericano San Martín, preparatorio del 14 Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia de Aliampión. Serán todos muy bienvenidos. No sé, chicas. Aunque es gratuito. Que es gratuito, desde ya se entregan certificados para quienes participen
Chicas, gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. No sé si hay alguna pregunta, si no, nos despedimos y les agradecemos habernos escuchado. Gracias. Bueno, y gracias a quienes han estado presentes acá junto a nosotros. Bueno, nos avisan que no hay preguntas y gracias a los presentes.